Un respetuoso saludo para la doctora Liliana Chimal Ornelas. Mi nombre es Juan de Dios Quintero Meneses y en esta presentación voy a exponer mi proyecto final de la asignatura de evaluación docente, en el cual propongo el diseño de un proceso de evaluación docente contextualizado para el Instituto Técnico Agrícola de Convención en el Departamento Norte de Santander de Colombia. La idea central del proyecto parte de entender la evaluación no solamente como un mecanismo para medir el desempeño, sino como una herramienta para poder identificar fortalezas, necesidades y oportunidades de desarrollo profesional. Ahora, ¿por qué evaluar la práctica docente? Para comenzar, es importante ubicar el proyecto en su contexto. La propuesta se desarrolla en el Instituto Técnico Agrícola de Convención, un contexto con unas características particulares que están relacionadas con la educación técnica y la educación rural. Desde esta realidad surge la necesidad de contar con un proceso de evaluación que sea realmente pertinente al contexto, que permita obtener información sobre la práctica docente y que sobre todo pueda utilizarse para orientar procesos de mejora. Aquí considero importante hacer una diferencia. Evaluar no significa únicamente asignar una calificación o determinar si un docente cumple o no cumple. La evaluación puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre la práctica pedagógica, reconocer lo que se está haciendo bien e identificar aquello que necesita fortalecerse. Por eso, este proyecto propone una evaluación con un sentido fundamentalmente formativo. Entonces, ¿cuál es el propósito de este proyecto? A partir de esta problemática, el propósito del proyecto fue diseñar una propuesta de evaluación docente que permitiera identificar aquellas fortalezas y necesidades de desarrollo profesional, generando de esta manera información útil para orientar acciones de mejora en la institución. La lógica es bastante sencilla, es decir, evaluar para obtener información, retroalimentar para comprender los resultados y mejorar para transformar la práctica docente. Por eso la evaluación se plantea como un proceso cíclico y no como un momento aislado. En otras palabras, el propósito no es evaluar por evaluar, sino poder conseguir que la información obtenida tenga una utilidad correcta para el docente y por ende para la institución educativa. Ahora, en cuanto a la metodología y el instrumento, ¿cómo se diseñó la evaluación? Para desarrollar la propuesta se utilizó un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y un diseño no experimental. El elemento central del proyecto es el instrumento denominado CL-CDMF-30, que está diseñado para recoger información sobre diferentes aspectos relacionados con la práctica docente. El instrumento está conformado por 30 ítems, utiliza una escala tipo Likert y se organiza en 4 dimensiones. Esto es importante porque el proyecto no se queda solamente en plantear qué sería necesario para evaluar los docentes, sino que propone una herramienta concreta para hacerlo de manera estructurada. Además, el instrumento busca recoger diferentes dimensiones de la labor docente, reconociendo que el desempeño profesional es un fenómeno complejo y que no puede reducirse únicamente a un solo indicador. Ahora vamos a conocer las 4 dimensiones de evaluación. El instrumento CL-CDMF-30 se estructura en 4 dimensiones. La primera es actualización y profesionalización docente, que está relacionada con la formación continua y el desarrollo profesional. La segunda corresponde a las competencias didácticas y evaluativas, donde se consideran aspectos relacionados con la planeación, las estrategias pedagógicas y la evaluación de los aprendizajes. La tercera dimensión es la gestión de aula e inclusión, que incorpora elementos relacionados con la convivencia, la atención a la diversidad y la inclusión. Y finalmente tenemos el uso pedagógico de recursos tecnológicos y la contextualización técnico-rural, que resulta especialmente relevante por las características del contexto donde se plantea el proyecto. En conjunto, estas 4 dimensiones lo que hacen es obtener una mirada mucho más amplia de la práctica docente como tal. En cuanto a los resultados, vamos a ver qué mostró el ejercicio analítico. Al analizar el instrumento se realizó un ejercicio estadístico utilizando una base simulada de 32 casos. Quiero hacer aquí una precisión muy importante y es que estos resultados no corresponden a un diagnóstico real de los docentes de la institución. Se utilizaron únicamente para poder demostrar cómo funcionaría el procesamiento y el análisis de la información
una vez que el instrumento sea aplicado de manera real. Entonces, el promedio global obtenido en este ejercicio fue de 3,66. La dimensión mejor valorada fue gestión del aula e inclusión, con una media de 3,84, seguida de competencias didácticas y evaluativas con un promedio de 3,80. Por otra parte, la dimensión que aparece como prioritaria para el fortalecimiento es tecnología y contextualización técnico-rural, con una media de 3,30. Además, el instrumento presentó una confiabilidad global de alfa de Cronbach de 0,92, lo cual evidencia una alta consistencia interna en este ejercicio. Por tanto, más que interpretar estos valores como un diagnóstico institucional, lo relevante es que el ejercicio permite mostrar cómo el instrumento puede ayudar a identificar realmente fortalezas y establecer prioridades de mejora. A partir de ese ejercicio analítico podemos establecer dos grandes grupos de hallazgos. Por un lado, aparecen como fortalezas aspectos relacionados con el clima respetuoso, la gestión del aula, la contextualización rural y agrícola, los acuerdos de convivencia, el intercambio de estrategias pedagógicas y la coherencia curricular. Pero también aparecen algunas necesidades que podrían convertirse en prioridades de desarrollo profesional. Entre ellas encontramos la integración pedagógica de las tecnologías, la disponibilidad de materiales accesibles frente a las limitaciones de conectividad, el fortalecimiento del portafolio profesional, la transformación de los resultados de evaluación en metas de desarrollo y la implementación de ajustes razonables para poder atender la diversidad. Lo importante aquí es que el proyecto no plantea quedarse en el resultado. La propuesta lo que busca es establecer una ruta en la que primero se evalúe, después se retroalimente, posteriormente se desarrollen acciones de formación y acompañamiento y finalmente se realice un seguimiento. De esta manera la evaluación deja de ser un evento aislado y llega a convertirse entonces en parte de un proceso de mejora continua. Para finalizar, considero que el principal aporte del proyecto está precisamente en esa conexión que hay entre evaluación, desarrollo profesional y mejora educativa. La primera conclusión es que la evaluación debe ser contextualizada, es decir, que debe responder a las características y necesidades reales del contexto donde se desarrolla la práctica. La segunda es que debe tener un carácter formativo que esté orientado a la reflexión, la retroalimentación y el desarrollo profesional y no únicamente a la asignación de una calificación. Y la tercera es que los resultados solamente adquieren un valor cuando pueden convertirse en acciones concretas de formación, acompañamiento y seguimiento. Por eso, el proyecto deja planteado un protocolo de evaluación que puede ser aplicado posteriormente en un contexto real, sustituyendo los datos simulados por una información empírica. Y quisiera cerrar con la idea que resume todo mi proyecto, y es esta. Evaluar no es el punto final, es el punto de partida para mejorar la práctica docente. Doctora, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas. Espero que le haya gustado mi participación. Estos son algunos referentes bibliográficos que he tomado para sustentar mi trabajo. Muchísimas gracias.